el 80% de las quemaduras se producen en el hogar. Cuando uno tiene una gran superficie corporal afectada y una quemadura intermedia o profunda, puede provocar hasta la muerte. Quemarse es el peor trauma que puede sufrir un ser humano. Nuevo episodio de Voces que Curan en Clínica Pilares del Rosario. Hoy nos visita el doctor Ariel Tarán, que es especialista en quemados. Vamos a charlar con el doctor. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Un gusto grande tenerte aquí. Gracias. Gracias por la visita. Bueno, como primera medida, consultarte qué es una quemadura y qué tipo, qué niveles hay dentro de ese accidente. Bien. Bueno, las quemaduras son lesiones que se producen en la piel por la acción de diversos agentes. Generalmente estos agentes pueden ser físicos o químicos, pero bueno, más del 90% son por agentes físicos. Agente físico uno se refiere a calor, frío extremo, electricidad, etc. Claro. Y bueno, con respecto a los distintos tipos de quemaduras, las quemaduras se clasifican por la extensión en el cuerpo, por porcentaje de superficie y por profundidad de la quemadura. Hay quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Primer grado sería la quemadura solar, esa quemadura que recupera en una semana aproximadamente sin dejar ninguna marca. Segundo grado, cuando aparecen ampollas, esto ya lleva un poco más de tiempo, y tercer grado es cuando se queman todas las capas de la piel. Y Ariel, ¿hay zonas, partes, lugares del cuerpo que son más críticos que otros? Sí, en realidad están las denominadas zonas especiales, que son el rostro, los genitales y todas las zonas de movilidad del cuerpo. Estas zonas se llaman especiales porque después de una quemadura intermedia o profunda, generalmente las cicatrices no tienen la misma elasticidad que la piel normal, y esto puede generar retracciones y puede generar incapacidades funcionales y secuelas funcionales. Tenés una larga experiencia, seguro te habrán tocado vivir un montón de tipos de situaciones, todas distintas, de mayor o menor gravedad. ¿Qué es lo más común, el accidente doméstico, en el ámbito laboral? Mira, en realidad el 80% de las quemaduras se producen en el hogar. Hoy en día, debido a las medidas que toman las empresas de prevención de este tipo de accidentes, los accidentes laborales relacionados con quemaduras son aproximadamente un 10 o un 15%. Yo creo que todavía la población no identifica el riesgo, porque piensa que quemarse es un trauma menor. Todo el mundo asocia con que una quemadura no pasa nada, me pongo una pomadita, y en realidad cuando uno tiene una gran superficie corporal afectada y una quemadura intermedia o profunda, puede provocar hasta la muerte. Claro. Y esta falta de prevención o esta falta de concepción de riesgo en el hogar hace que la mayoría de los accidentes se producen en el hogar. Vos recién me decías algo que es tremendo, ¿no? Que decís, de acuerdo a la gravedad del accidente y cuál es la quemadura, te puede ocasionar la muerte. Exacto. ¿Qué le pasa a la piel cuando se someten a alta temperatura o a una baja, como decía, Claro. quemaduras por frío? En realidad, acá hay que diferenciar. La gravedad de una quemadura depende de dos variables. Por un lado, el porcentaje de superficie de tu cuerpo que está afectado, y por otro lado, la profundidad de la quemadura. Generalmente, cuando uno tiene una quemadura menor al 20%, es un problema de la piel. Cuando tiene una quemadura mayor al 20%, ya se transforma en un problema sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo es el problema de la piel, sino que te pueden fallar los pulmones, el corazón, los riñones, etc. Y se transforma en un paciente crítico, y es un trauma que es altamente mortal. ¿Influye o no la edad? Digo, una piel que se quema no se recupera como antes, ya no más, o hay algún rango? Generalmente la profundidad de la quemadura hace que la piel se recupere. Si es de primer grado, se recupera totalmente. Ajá. Si es de segundo grado,
Generalmente se recupera dejando una marca, una mancha más clara o más oscura, y si es de tercer grado, ahí no se va a regenerar la piel porque no te queda ninguna célula viva capaz de volver a cubrir la superficie cutánea. Entonces en esos casos sí necesitan cirugía. ¿En qué consiste la cirugía? En sacar piel sana de otra parte del cuerpo y cubrir la zona de quemadura de tercer grado. Ariel, seguro está viendo un montón de gente, recién decían los accidentes domésticos, es lo más común. ¿Qué hay que hacer ante una quemadura y qué definitivamente no hay que hacer? No hay que hacer. En general, cuando una persona tiene una quemadura menor en el domicilio, yo lo que recomiendo es que ante la aparición de ampollas consulte a un especialista. ¿Por qué? Porque en realidad todos los tratamientos caseros alrededor de la quemadura se sustentan en lo que es la quemadura de primer grado. La quemadura de primer grado, la quemadura solar, es así, cura espontáneamente sin ningún tratamiento. Entonces ahí vos le podés poner pasta dental, le podés poner aloe vera o cualquier tipo de tratamiento casero. Hay gente que le pone aceite, clara de huevo, y en la quemadura de primer grado vos vas a tener una evolución favorable siempre. Ahora bien, cuando vos tenés una quemadura de segundo grado, tercer grado y usás estos tratamientos caseros, generalmente profundizás las quemaduras, ese paciente puede infectarse o puede requerir una cirugía, que a lo mejor inicialmente si concurría a un centro especializado iba a tener una mejor evolución. Bueno, ahí me detengo un segundo, o un rato en verdad. ¿Cómo son los tratamientos en Pilares del Rosario? En Pilares del Rosario. En realidad, Pilares del Rosario aparece como un proyecto hace 5 años porque hace mucho tiempo atrás empezamos a trabajar con lo que se llama modelo de atención en cuidados progresivos. ¿Qué es el modelo de atención en cuidados progresivos? Es dedicarnos a los requerimientos del paciente en cada etapa evolutiva. Antes, las unidades de quemado, el paciente entraba con una quemadura del 80-90% que necesitaba terapia intensiva y al lado estaba el paciente que se había quemado la pierna. Los requerimientos son diferentes y eso llevaba o traía aparejado un costo muy alto en salud. Hoy en día el paciente crítico está en la unidad crítica y el paciente que baja su complejidad pasa a lo que se llama una unidad de quemados convencional. ¿Qué pasaba? En las unidades de quemados, uno lo que intenta lograr es la cobertura de la piel. Pero ¿qué pasaba? El paciente, cuando se lograba la cobertura de la piel, se iba a la casa y tenía un delay muy largo, prácticamente de un año, año y medio, hasta que se reinsertaba en la sociedad, en su trabajo, que tenía una vida social activa, y entonces empezamos a ver que los requerimientos que tenía ese paciente cuando transitaba el final de su internación no eran lógicos, porque necesitaba mucho más horas de rehabilitación que lo que le podía brindar una institución hospitalaria. Entonces, ahí empezamos a pensar en cuidados progresivos interinstitucionales y empezamos a derivar precozmente pacientes de las unidades de quemados a Pilares del Rosario, y allí el paciente tenía una rehabilitación nutricional y tenía aproximadamente entre 6 y 8 horas de rehabilitación activa, cuando en la unidad de quemados tenía media hora o 1 hora por día, y vimos que acortábamos mucho los tiempos. El paciente por ahí en 20 días, 30 días salía de Pilares del Rosario y volvía a su trabajo, volvía con su familia, volvía a tener una vida relativamente normal, por así decirlo. Cercana o parecida a la que tenía.
Pero, ¿qué pasa en esa persona? No es solo la piel que se recuperó o se regeneró o hubo un injerto, sino que hay otras situaciones que lo Sí, limitan. hay muchas situaciones. Yo creo que quemarse es el peor trauma que puede sufrir un ser humano, porque hay que pensar en una persona que está laboralmente activa y que no tiene enfermedades preexistentes y de golpe enfrenta una internación que muchas veces lleva meses, 2 meses, 3 meses, cambia su figura corporal y las cicatrices, como hablábamos antes, no tienen la misma elasticidad que la piel normal y aparecen lo que son secuelas funcionales. Entonces esa persona nunca va a ser la misma, ¿tá? Entonces, no necesita únicamente una rehabilitación física para volver a caminar normalmente, para volver a manipular las cosas cuando hay secuelas en las manos, sino que también necesita una rehabilitación psicológica y también nutricional, porque estos pacientes tienen una pérdida de peso durante la internación muy, muy importante. Acá en Pilares, bueno, tenemos todas esas especialidades para el tratamiento, Siempre la rehabilitación. interdisciplinario, ¿no? Siempre interdisciplinario, exactamente. Hoy en día casi todas las patologías tienen un abordaje porque esto es lo que mejores resultados claro. nos da. Me contaste antes de empezar esta charla en off, digamos, antes de empezar a grabar, que es una pérdida de tiempo, malgastar dinero, recursos y tiempo también en borrar esa marca, Claro. sino que lo importante es poner toda la energía en asumir lo que te pasó y salir adelante, ¿no? Exactamente. A veces existe la fantasía de que las cicatrices de quemaduras, cuando fueron quemaduras intermedias o profundas, se borran y en realidad, o sea, tienen una mejoría, pero esas cicatrices no se borran. Por eso lo importante es que el paciente aprenda a convivir con estas cicatrices y que las acepte y que siga adelante su vida, porque si no, es como que entra en un círculo vicioso de buscar tratamientos que no existen y que terminan siempre en frustración, Claro. porque la piel normal no vuelve. No vuelve a cero. a No nuevo. vuelve a ser. Pero pará, así también contame una parte buena, digamos, o si se quiere más linda dentro de una tragedia, un accidente. Me has contado algunos casos, algunas anécdotas, en donde después de toda esa recuperación, el proceso y lo que eso conlleva, hubo vínculos que se mantienen en el Sí, tiempo. totalmente. Sí, ahí yo siempre digo que en realidad es una especialidad fea porque uno está en una situación con un paciente que está en una vulnerabilidad extrema, pero como son internaciones tan prolongadas, uno después desarrolla vínculos con pacientes y yo tengo muchos amigos actuales que han sido ex pacientes míos. Qué sé yo, me acuerdo casos, hay un chico, Joaquín, que tuvo una quemadura, un chico de 15 años que estuvo mucho tiempo internado en la unidad de quemados, que bueno, que el afán de él era volver a nadar porque jugaba waterpolo y actualmente está en la selección nacional de waterpolo, así que bueno, la madre me manda mensajes, después Uriel, que tuvo un accidente, él es mecánico náutico en un barco, también estuvo muchos meses internado. Hoy en día tenemos un vínculo de amistad. Sí. Ariel, recién me decías que lo más común es lo doméstico, ¿no? El accidente en casa. Chicos, se cae una olla, estoy tomando mate, me quemo con el agua de la pava, entre el paso el termo. Lo que me interesa, me gustaría, es que nos cuenten, mientras esperamos al médico, o llamamos a la urgencia, o vamos en camino al hospital, ¿qué hacemos? ¿Nos mojamos, no nos mojamos, nos ponemos frío, nos secamos, Bien. dejamos así tal cual nos pasó y esperamos que venga la ambulancia? Bien. Lo importante, apenas uno se quema, es irrigar con agua corriente de red a temperatura ambiente. La gente habitualmente se pone hielo. El hielo está contraindicado en las quemaduras. ¿Por qué? Porque el hielo produce una vasoconstricción y hace que la quemadura se profundice.
y mucha gente también se quema por frío, ¿tá? Así que el hielo quema. Así que únicamente agua corriente de red y envolver en una manta limpia o una toalla limpia la quemadura. Generalmente, si aparece ampolla es para consulta. Si la piel está roja, en general es una quemadura de primer grado y no pasa a mayores, por así decirlo. Las quemaduras de primer grado, generalmente a los 7-10 días descaman la piel, que es como vulgarmente se dice cuando te pelás en verano. Sí. Puede pasar con una quemadura por agua caliente. Por fuego ya es más raro. Generalmente las quemaduras por fuego suelen ser intermedias o profundas. Así que eso también hay que tener en cuenta el contexto de la quemadura. Si estabas en tu casa y te quemaste por fuego, y es raro que sea una cosa superficial y una cosa banal, por eso invita más a la consulta. Ariel, gracias. No, por favor, gracias a ustedes.